Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a otro video para su canal Tesla Academy. El día de hoy estudiaremos lo que es el divisor de tensión y al final resolveremos un pequeño ejercicio. Antes de comenzar, aquí se nos muestra un circuito en la figura en donde yo tengo resistencias en serie, y en base a videos anteriores sabemos que cuando yo tengo un circuito en serie, pues la corriente total de mi circuito va a ser igual a la corriente que pase por R1, a la corriente que pase por R2 y la corriente que pase por mi resistencia Rx, es decir, permanecerá constante. Pero caso contrario con mi voltaje, este se repartirá de una manera proporcional de acuerdo al valor de la resistencia en cada una de ellas. Es decir, habrá una caída de tensión en R1, una caída de tensión en R2 y una caída de tensión en Rx. Y el divisor de voltajes, cuando entra aquí, es una fórmula que me permite a mí calcular la caída de tensión en B1, en B2 y en mi resistencia Bx, simplemente conociendo la resistencia equivalente y el voltaje total de mi fuente y la resistencia que yo estoy analizando. Bien, entonces vamos a proceder a encontrar la fórmula. En base a la definición de la ley de Ohm, yo sé que mi corriente total será igual al voltaje total dividido mi resistencia R1 más mi resistencia R2 más mi resistencia Rx, porque están en serie. Y a su vez R1 más R2 más Rx es igual a la resistencia equivalente. Entonces vamos a sustituir. Mi corriente será igual al voltaje total dividido mi resistencia equivalente, y vamos a guardar esta formulita. Bien, pero lo que nosotros queremos saber o conocer es el voltaje o caída de tensión, una cierta resistencia en particular. Entonces el voltaje o caída de tensión Bx en una resistencia pues será igual a la corriente total, que es la misma en todas las resistencias, multiplicado por el valor de la resistencia Rx. Pero mi corriente total es igual a todo esto que yo tengo acá. Entonces vamos a sustituir en la fórmula y me queda que el voltaje o caída de tensión Bx es igual al voltaje total dividido la resistencia equivalente y multiplicado por la resistencia Rx. Y de esta manera pues nosotros ya encontramos una fórmula general para encontrar la caída de tensión cuando yo tengo resistencias en serie. Ahora lo que haremos será particularizar mi circuito para cuando yo tengo solamente dos resistencias, que nos será de utilidad. Entonces yo voy a escribir la fórmula que acabamos de obtener. La caída de tensión Bx en una cierta resistencia Rx será igual a mi resistencia Rx dividido la resistencia equivalente, todo esto multiplicado por el voltaje total. Ahora lo que nosotros queremos conocer es la caída de tensión en B1 y en B2. Comenzaremos con B1. Entonces B1 será igual a, de acuerdo a mi fórmula, a la resistencia Rx, en este caso es R1, todo esto dividido la resistencia equivalente. Pero ¿cuánto es la resistencia equivalente de este circuito? Pues simplemente la suma de ellas dos, porque están en serie. Entonces es R1 más R2. Y todo esto multiplicado por el voltaje total de mi fuente. Y es así como tenemos la primera fórmula. Y de manera similar, lo mismo sucede para mi voltaje B2, simplemente que en vez de R1 pues va a ser R2 y nos quedará pues la siguiente expresión que se nos muestra en pantalla. Ejemplo número 1 nos pide determinar la caída de tensión en mi resistencia R1, R2 y mi resistencia R3. Como podemos notar, es un ejemplo muy sencillito. En videos posteriores iremos haciendo circuitos más complejos. Esto a fin de que ustedes aprendan de una manera gradual, es decir, de menos a más. Bien, entonces aquí tenemos la fórmula general. Vamos a analizarla. Conocemos los valores Rx, es decir, los valores en particular de cada una de las resistencias. Conocemos el voltaje total, que en este caso sería de 10 volts, el voltaje de mi fuente. Y la resistencia equivalente no la conocemos, pero podemos calcularla, entonces vamos a hacerlo. Bien, mi resistencia equivalente total, como mis resistencias están en serie, pues simplemente la suma de todas ellas, es decir, R1 más R2 más R3. Entonces, mi resistencia equivalente será igual a 4 más 6 más 8.
y esto me dará un resultado de 18 ohms. Ya con esto podemos encontrar la caída de tensión en cada una de mis resistencias. Vamos a comenzar primero por mi resistencia R1. La caída de tensión B1 es igual a mi resistencia R1, que vale 4 ohms. Esto dividido mi resistencia equivalente, que tiene un valor de 18 ohms, y esto multiplicado por voltaje total, que vale 10. Finalmente esto me dará un resultado de 2.22 volts. Ahora vamos a proceder a calcular mi caída de tensión B2. Este será igual a mi resistencia R2, que tiene un valor de 6 ohms. Todo esto dividido mi resistencia equivalente total, que tiene un valor de 18 ohms, y multiplicado por el voltaje total, que vale 10 volts. Finalmente, esto me dará un resultado de 3.33 progresivo volts. Por último, calculemos la caída de tensión B3. Este sería igual a R3, que vale 8 ohms, dividido la resistencia equivalente, que vale 18 ohms, y multiplicado por el voltaje de mi fuente, que vale 10 volts. Esto me da un resultado de 4.44 progresivo volts. Finalmente, para concluir, podemos notar que la caída de tensión en mi resistencia R1 más mi caída de tensión en mi resistencia R2 más mi caída de tensión en mi resistencia R3 nos dará un valor aproximado de 10 volts, que es el valor igual al de mi fuente. Bueno amigos, eso ha sido todo por este video, espero les haya gustado. En el siguiente video resolveremos circuitos más complejos. Hasta la próxima.